Hola amigos, ¿qué tal están? Bienvenidos, bienvenidas una vez más al canal. Bien, en el día de hoy os traigo otra fantástica figura de nuestra serie favorita Dragon Ball. Vamos ampliando poco a poco nuestra colección. Hoy viene a vernos nada más y nada menos que el príncipe Vegeta. En primer lugar, agradecerles que estén ahí, como siempre, apoyando al canal. También quiero mencionar que si alguno de ustedes no está suscrito, les agradecería que se suscribiesen, porque sé que ven muchísimas personas los vídeos, pero algunas de ellas no se suscriben al canal. Si les gusta, les agradecería que lo hicieran. Bien, antes de nada, vamos a comenzar analizando esta fenomenal figura de Vegeta, pues que es una figura muy actual. Es una figura pues realmente bonita. Vamos a verla. En primer lugar, lo que nos encontramos en la caja es aquí una figura de Ichibancho, el logo de Dragon Ball Z. Más abajo pues la línea Master Lights y pues Bandai y Bandai Namco, y por supuesto el sello original de Toei Animation. Ahí lo tenéis, el sello que nos dice que esta figura es totalmente original. Bien, si le giramos un poco la caja, nos encontramos una bonita ilustración del príncipe Vegeta, ahí con ese traje tan característico de los guerreros del espacio. Muy bonito realmente. Vamos a abrirlo. Aquí pues el sello, cual de garantía y demás. Aquí que tenemos un poco alguna indicación en chino o alguna lengua similar que no entiendo. Aquí pues la línea Master Light con otra imagen de Vegeta, en este caso de frente, mostrando un poco el rostro. Y por aquí pues la principal, aquí en la parte de arriba, pues prácticamente algunas letras en chino, y por abajo nada más. Bien, vamos a abrirla sin dar más demora al vídeo. Vamos a romper por aquí los sellitos, los precintos que trae siempre en este tipo de cajas. Vamos a romperlas aquí con cuidadito, porque como sabéis me gusta conservar las cajas. Muchos de vosotros ya sé que las desecháis, pero a mí me gusta conservarlas por si a algún momento pues decido vender esta figura, que no va a ser el caso, pero por si algún momento, nunca se sabe, pues debéis de venderlas, pues si tenéis la caja os va a resultar más fácil porque no pierde valor adquisitivo. Bien, vamos a ver lo que nos trae. Como veis, viene muy bien embalado nuestro príncipe, con un montón de plásticos y cartones que lo protegen. Fijaros, la caja la vamos a dejar por aquí un poquito al lado. Y por aquí, como veis, mucho plástico para protegerlo de... Vamos a romper por aquí para no dañarlo. Vamos a romper por aquí. Ahí. Para sacar con cuidado nuestro Vegeta, que como veis está muy bien protegido. Ahí lo tenemos, este plástico por aquí. Y aquí pues tenéis, viene completamente montado en una sola pieza, simplemente la base y Vegeta. Vamos a quitarle el plástico y continuamos. Como veis, viene con plástico de burbuja, muy bien protegido las manos. Fijaros cómo protegen los dedos este plástico, y la cabeza pues realmente también bien protegida. Y aquí la base o soporte, fijaros la base, qué bonita, translúcida, realmente como a mí me gustan. Ojalá todas estas bases para apoyar nuestra figura las hicieran de esta manera. Esta pequeña base me gusta muchísimo, que sea así translúcida, es más elegante que las habituales. Muy bonita, me está gustando esta figura realmente. Vamos a analizarla, como estáis viendo, nuestro príncipe. Vamos a empezar por el pelo. Fijaros qué nivelazo, qué textura este pelo, con la parte sombreada en la parte de arriba. Esta figura no tiene muchas sombras, no tiene mucha profundidad de sombras. En la parte de atrás no tiene ninguna, pero aquí en la parte de delante sí presenta algún tipo de sombreado por aquí. Bien, el pelo pues es de un rosa mate bastante oscuro, como estáis viendo, pero muy bonito. Realmente fijaros qué nivel de detalle. Fijaros las puntas. Muy bien hecho este Vegeta, que me gusta al tacto. Pesa ni mucho ni poco, pesa lo suficiente para el tamaño que tiene esta figura, que ahora la vamos a medir y pesar y demás.
Y bien, pues lo primero que nos encontramos pues es el rostro. Fijaros la expresión de su rostro, que como veis Vegeta siempre lo calcan. Es perfectamente, exactamente igual que el anime. En eso no hay nada que objetar. Fijaros los ojos de color rosa, las pupilas y demás, las cejas realmente bien definidas, las arrugas entre un ojo y otro. Fijaros qué expresión más bonita tiene este Vegeta en su rostro, muy bien definido, muy bien esta figura, esta escultura está muy bien hecha. Vamos a bajar hacia abajo. Aquí pues nos encontramos el traje de los guerreros del espacio. Aquí está muy bonito también, con un colorido bastante bonito. El traje aquí pues de un negro o un azul muy oscuro, el típico de Vegeta. Fijaros qué bonito. Fijaros las texturas de los músculos, qué bien definidos lo tiene. Las manos, fijaros con sus guantes totalmente bien definidas, con las arrugas, los dedos y demás. Todo perfectamente, con una pose muy interesante. Y lo veis, esta otra figura se cambió del modelo original. Aquí esta mano la cambiaron, era diferente en el anterior modelo y demás. Fijaros qué nivel de detalle en todos, su brazo, el tríceps, el bíceps, los hombros, la clavícula. Fijaros qué nivel. Y las piernas, qué decir, qué musculatura más excepcional. Muy bonita la figura, realmente muy bien esculpida, muy buena compra. Vamos a bajar la parte del cuello, vamos a bajar hacia abajo. Y aquí pues nos encontramos las botas, que son realmente muy bonitas. Fijaros también qué bonita esta figura de Vegeta. Y nada, perfectamente, esta figura no, en la parte de abajo pues es una suela lisa, unas botas blancas realmente bien, que se ve, aprecia perfectamente todas las texturas, las arrugas y demás. Realmente una figura muy bonita, que es imprescindible de tener en nuestra colección. Bien, vamos a pesarla, a ver qué tal. Vamos a colocar la figura por aquí, con la base. Vamos a colocar la base. Que vendría a ser así. Aquí tenemos la base. Vamos a pesarla. Y pesa 367 gramos. Fijaros. Vamos a medir esta figura, a ver cuánto mide. Y mide aproximadamente unos 27 centímetros de altura. Fijaros. Unos 27 centímetros, 26 y 27. Entre 26 y 27, yo calculo que más bien 26 centímetros. Bien, ahora sí, vamos al momento peana. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your